En el siguiente ejercicio nos dice que tenemos una barra conductora de 30 centímetros de longitud que se desplaza a lo largo del eje X a través de unos rieles que forman una U. Nos dice que perpendicular a ese plano XY tenemos un campo magnético en el eje Z con una magnitud de 10 a la menos 3. Y nos pide que hallemos la fuerza electromotriz inducida en la barra en función del tiempo. Es decir, nuestra fuerza electromotriz o la fuerza electromotriz que calculemos deberá quedar o deberá aparecer en esa expresión la variable de tiempo, que la expresaremos como t. Y nos pide que lo calculemos para dos casos. En el primero de ellos nos dice que la velocidad a la que se desplaza la barra es constante. Lo primero que vamos a hacer es poner cuál es la expresión de la fuerza electromotriz, que sería menos el cambio de flujo entre el cambio de tiempo. En este caso, lo primero que vamos a tener que hacer es ver cuál va a ser el flujo en el instante inicial. Vamos a llamarlo con el subíndice 0. En ese instante inicial, la forma genérica al final para calcular el flujo sería esta que tenemos aquí. Lo primero importante es saber que el flujo se maneja bajo tres variables. Una de ellas, o la primera de ellas, es la magnitud del campo magnético. La segunda es la superficie. Y la tercera es la posición relativa entre ambas. En este caso, el eje Z iría en esta dirección, porque sabemos que, según el dibujo que nos da, va hacia afuera y sabemos que es positivo, porque nos lo da en el enunciado. Entonces, el eje positivo o la dirección positiva del eje tiene que ser esta de aquí. Ahí es hacia donde va a ir nuestro campo magnético. Y el vector S siempre es la normal y se toma hacia afuera de la superficie. Si la superficie está en el eje XY, la normal hacia afuera sería también en esta misma dirección. En la primera de las situaciones, lo que vamos a tener es que esta B es un valor que nos da el enunciado, que es 10 a la menos 3. Esta S no tenemos, no es que no tengamos forma de calcularla, es que aquí no sabemos la distancia o cuánta superficie estaría dentro del campo magnético. Nosotros sabemos, o podemos llamar a esto una distancia X, por ejemplo. Podemos darle otro nombre, no importa, vamos a llamarla X. Y sabemos que al final es una superficie rectangular. Sabemos que esto mide L, que era 0,3 metros, 30 centímetros, que es lo que nos dice que es. Entonces, como es una superficie rectangular, es lado por lado, es decir, X por 0,3. Teta sería la posición, el ángulo que formarían estos dos vectores, que ya vemos que es 0 porque son paralelos, y coseno 0 es 1. Quedándonos un valor de 3 por 10 a la menos 4 por X. Nos queda esta X aquí, que es una variable, pero esto es una solución relativa, no es final. No es un resultado que podamos dar. Entonces nos pueden aparecer variables que nosotros hayamos definido. Lo que no nos puede salir es una variable que hayamos definido nosotros en el resultado. Que no nos pida, aquí en este caso nos dice que el tiempo sí que puede salir, pero no nos dice nada de que salga esta posición en la expresión final.
Veremos que luego eso va a acabar desapareciendo. Luego, la segunda situación es la fórmula que se utiliza es esta misma. Si nos fijamos en la segunda situación, lo que ha aumentado es la superficie, porque ni la posición relativa ha cambiado, ya que los vectores siguen estando en la misma dirección. Digamos que no he virado de ninguna forma la superficie, por eso no ha cambiado la posición relativa. El campo magnético sigue exactamente igual, en la misma dirección y con el mismo valor, y lo único que cambia es, en este caso, el punto 2, que sería el tamaño de la superficie. Bueno, poniendo el campo magnético igual, aquí tenemos la superficie de un rectángulo que sería 0,3 por, y aquí es donde viene el cambio, este lado lo que va a medir ahora va a ser la distancia inicial más lo que haya recorrido en un instante de tiempo, en ese instante de tiempo en el cual se mire. Esta expresión, pues, es fácilmente identificable y que lo habréis dado muchas veces, y sería esta expresión de aquí, que es un movimiento uniforme no acelerado. Una vez tenemos esta expresión de aquí, pues lo único que nos faltaría ya sería la posición relativa, que en este caso vuelve a ser la misma de antes. Coseno 0 sería igual a 1 y nos quedaría la siguiente expresión. Bueno, sustituimos v, que es 100, y lo multiplicaríamos por el tiempo. Es decir, nos quedaría de la siguiente forma: x más 100t. Una vez tenemos esto, ya tenemos las dos expresiones, vamos a ver qué conseguimos en la fuerza electromotriz, porque ahora ya tenemos calculados los dos flujos. Si hacemos este cálculo, sería este valor de aquí menos este de aquí. Si os fijáis, al multiplicar 3 por 10 a la menos 4 por x, se iría con este de aquí. Y únicamente lo que nos va a quedar es 3 por 10 a la menos 4 por 100t. Y esta diferencia de tiempo será el tiempo t que ha transcurrido desde que hemos medido este flujo al cambio de flujo en el segundo instante por el movimiento de la barra. Si, comprimimos esto un poco más, vemos que las t se van a ir. Y podemos agrupar esto con esto, que nos quedaría menos 3 por 10 a la menos 2 voltios. O menos 0,03 voltios. Esta sería la fuerza electromotriz inducida para el primero de los casos. En el segundo de los casos, lo que nos dice es que la barra parte del reposo y su aceleración es constante igual a 5 metros entre segundo al cuadrado. En este caso, ya no tenemos un movimiento uniforme no acelerado. Lo que ocurre, lo que teníamos al principio era que la velocidad era constante, entonces era un movimiento no acelerado. Ahora lo que tenemos es un movimiento uniforme acelerado, es decir, la expresión que vamos a incluir aquí será esta de aquí. La posición inicial más v0t más la aceleración entre 2 por t al cuadrado. Calculamos los flujos. Este flujo inicial no hace falta calcularlo, va a ser igual. Lo que cambia es el flujo en la segunda situación. Es decir, lo que tenemos que calcular simplemente es el sub 1.
El campo magnético seguiría siendo el mismo. Este lado también sigue siendo el mismo, no cambia. Y aquí ya es donde introducimos la nueva expresión. Bueno, resolviendo esto de aquí, vemos que nos va a quedar lo siguiente. Vamos a sustituir aquí los datos y nos queda 10 a la menos 3 por 0,3 x más 100t más 2,5, porque al final es 5 entre 2, 2,5 por t al cuadrado. Una vez ya tenemos los dos flujos, porque el primero no era necesario calcularlo, volvemos a hacer la misma operación. Calculamos la fuerza electromotriz. Similar al caso anterior, que nos quedaba este término, al hacer la resta nos quedaba este término de aquí, ahora nos va a quedar también este término de aquí, porque este flujo, el inicial sería este de aquí, se suprimiría con este primer término, con este primero. Entonces nos quedarían los otros dos. Bueno, ya voy a agrupar el 0,3 por 10 a la menos 3, que quedaría como menos 3 por 10 a la menos 4, y aquí estos dos términos, que serían 100. Voy a sacar, de hecho, también el factor. Bueno, lo voy a poner así primero. Aquí podríamos sacar factor común t. Que se nos va a simplificar esa t con la t que tenemos abajo, quedándonos de esa forma. Podríamos sacar incluso el 2,5 fuera, y si sacamos el 2,5 también como factor común, el resultado final será menos 7,5 por 10 a la menos 4 por 40 más t. Este resultado sí que queda en función de t, no como el anterior, que al final, bueno, se suprimía las t al ser una velocidad constante con la que se desplazaba la barra.